Hola a todos, feliz semana. Bienvenidos a el podcast Eco Español, el único lugar para perfeccionar tu pronunciación y tu comprensión. Y ojalá también te entretenga mientras haces lo que sea que estés haciendo. Yo soy tu profesora, la señora Henson, por si no me conoces. Y pues el día de hoy les traigo una historia que contiene las frases que estudiamos en el podcast pasado y antepasado. Que si tú no recuerdas, eran las frases que se usan en nuestra rutina matutina, o también se le llama rutina del día, y las frases de la rutina nocturna, que también se les llama rutina de la noche, que son los podcasts el 6 y el 7, por si tú quieres ir a escucharlos. En esta historia también incluye algo divertido al final, así que escúchenla para que se rían un poco y se desestresen. Pero les aviso que esta historia fue preparada para estudiantes de término medio, ¿ok? Medio alto o avanzado. Es una pareja de amigos que siempre toman el mismo camión para ir al trabajo. ¿A ustedes les ha pasado algo así? Que siempre ven a la misma gente yendo al trabajo o a la escuela. Okay. Pues a mí me pasa siempre, todos los días me encuentro a las mismas personas esperando que cambie el semáforo. Yo no los conozco a ellos y ellos no me conocen a mí, pero siempre, todos los días, nos vemos y nos sonreímos. Qué chistoso, ¿verdad? Bueno, aquí va la historia. Carlos y María se encuentran en el camión que siempre toman hacia el trabajo. Carlos ojeaba es como leer, como cuando vas a la biblioteca y quieres ver de qué se trata el libro, lo ojeas para saber si te interesa y te lo quieres llevar a tu casa, o si te interesa o no y quieres ir a agarrar otro y buscar otro. Ojearlo, lo ojeas y dices, este me interesa, este me lo llevo, ¿ok? Eso es ojear. Entonces dice, Carlos ojeaba, ¿verdad?, su libro, mientras María escuchaba música con sus audífonos. Carlos saluda. Buenos días, María. ¿Cómo estás hoy? Hola, Carlos. Bien, gracias. ¿Y tú? María le contesta. Bastante bien. ¿Cómo fue tu mañana? Carlos pregunta. Y María se expresa con orgullo. Con orgullo quiere decir que se siente bien por lo que hizo algo muy importante para ella. Por ejemplo, mi hija de 15 años está aprendiendo a tocar el piano y ayer me invitó a que la escuchara porque ya se aprendió toda la canción. Ella se sentía orgullosa de saber tocar el piano, ¿verdad? Entonces dice, María se expresa con orgullo. Me levanté temprano a las 6. Me lavé la cara y me cepillé los dientes. Luego preparé el desayuno y desayuné a las 7. ¿Y tú? Carlos, con un gesto de cansancio. Gesto son los movimientos de la cara. Por ejemplo, un gesto feliz
es sonreír y levantar tus labios. ¡Feliz! Un gesto triste es bajar tus labios hacia abajo. Es un gesto, es un movimiento de la cara. Entonces, el cansancio de Carlos era mostrar la cara de no tener energías. Cansado. Carlos está cansado. Ese es el gesto que Carlos mostró. Entonces dice, Carlos con un gesto de cansancio responde, me desperté un poco más tarde, a las 6:30. Hice ejercicio en casa y luego me bañé. Con agua me bañé. Desayuné a las 7:15. Después salí de casa para tomar este camión. Mientras conversaban, el camión se detuvo en una parada inusual. Esto quiere decir que el camión paró, no continuó, hizo un alto. El conductor no manejó más, no manejó. Otra vez, mientras conversaban, el camión se detuvo en una parada inusual. El conductor anunció una demora debido a un accidente en la ruta usual hacia el trabajo. Los pasajeros comenzaron a preocuparse por llegar tarde. Preocuparse es estar nervioso. Ay, no quiero llegar tarde. Es decir, necesito llegar a mi trabajo a tiempo. No es posible, ¿verdad? Bueno, los pasajeros comenzaron a preocuparse por llegar tarde. María, alterada, comenta, ¡oh no! Esto nos retrasará. Retrasará es del verbo retrasar. Retraso es como cuando no llegas a las 9 al trabajo. No llegas a las 9, llegas a las 10. Tienes un retraso. Entonces María, alterada, comenta, oh no, esto nos retrasará. ¿Ok? Esto es el problema del camión que no puede continuar por el accidente. Y Carlos le contesta, sí, parece que sí, podríamos llegar tarde al trabajo. Podríamos es una posibilidad, es a lo mejor, tal vez que sí lleguemos tarde o que no lleguemos tarde. No sabemos si vamos a llegar tarde o no vamos a llegar tarde, pero es una posibilidad. Entonces Carlos le contesta, sí, parece que sí, podríamos llegar tarde al trabajo. María le dice, tengo una reunión importante esta mañana, no puedo llegar tarde. Carlos, con un gesto de preocupación, le pregunta, espera, ¿qué día es hoy? Lunes 25 de febrero. ¿Por qué? María le dice. Carlos, con una angustia difícil de ocultar, dice, la angustia es una emoción intensa de malestar, preocupación o ansiedad. Es una sensación de agobio emocional que puede estar relacionada con situaciones estresantes. Carlos, con una angustia difícil de ocultar, dice, ¡ay no! Mi esposa me acaba de mandar un mensaje a mi celular diciendo ¡feliz aniversario! Se me olvidó y ni he preparado nada ni le he
comprado nada. Esto quiere decir ni y ni. Por ejemplo, es cuando te preguntan, ¿te gustan los chícharos y los champiñones? Y tú dices, guácala. No, ni me gustan los chícharos, ni me gustan los champiñones. No me gustan ninguno de los dos, ni los champiñones, ni los chícharos. No me gustan. Entonces Carlos ni le compró, ni le preparó nada, ni le compró nada. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo. ¡Ay, no! Mi esposa me acaba de mandar un mensaje a mi celular diciendo, ¡feliz aniversario! Se me olvidó, no me acordé. Ni le he preparado nada, ni le he comprado nada. María contesta con rapidez. Rápido, ya tendrás tiempo. Ahora lo más importante es llegar al trabajo. Carlos le sugiere, tengo una idea. ¿Qué tal si tomamos un atajo caminando hasta la siguiente parada y abordamos el siguiente camión desde ahí? Podríamos llegar a tiempo. En este párrafo dice atajo. Atajo es un camino diferente, un camino que no tomas frecuentemente, porque cuando nosotros vamos al trabajo o vamos a la escuela, pues normalmente siempre vamos en el mismo camino, en el camino usual. El atajo, es un camino, es una carretera, es una calle diferente para llegar, o es un camino alternativo para llegar al trabajo. Entonces María dice, María estuvo de acuerdo con la sugerencia de Carlos. Ambos se bajaron del camión y caminaron rápidamente hacia la siguiente parada. Carlos y María se encontraron esperando en la parada del camión durante 15 minutos, pero desafortunadamente este no apareció. ¿Qué quiere decir con este? Vamos a regresarnos a la frase. Carlos y María se encontraron esperando en la parada del camión. Quiere decir que ellos estaban esperando otro camión llegar, pero este nunca llegó. María molesta comenta, ya me cansé de esperar. Es posible que este camión nunca pase. Vámonos caminando. Ni modo. Ni modo es como cuando no hay otra opción. Ni modo. Es la única opción. Tienes que caminar o caminar. No hay más. Es la única opción. Ni modo. Carlos estuvo de acuerdo y ambos comenzaron a caminar. Ambos es dos. Carlos y María, ambos. De nuevo la frase. Carlos estuvo de acuerdo y ambos comenzaron a caminar hacia el trabajo. Sin embargo, la distancia resultó ser considerable. La distancia era larga, no era corta. Era larga la distancia, no era corta. Y el terreno no estaba en las mejores condiciones. El terreno, el camino, la calle, la carretera tenía muchas piedras, hoyos, tierra y no era un camino limpio. Dice,
y el terreno no estaba en las mejores condiciones. En medio del apuro, el tacón de uno de los zapatos de María se quebró, complicando aún más las cosas. El zapato de María se partió en dos. En una mano, María tenía su zapato y en la otra mano, María tenía su tacón. María caminó con un zapato. Ya no tenía dos zapatos, ya nada más tenía uno, porque un tacón se quebró. Carlos, preocupado, pregunta, ¿estás bien, María? María responde enfadada, enojada. Sí, se me rompió el tacón. Esto no podía ser peor. El terreno irregular y la prisa los dejaron sucios y desarreglados. Sucios es lo opuesto a limpios y desarreglados es lo opuesto a arreglados. Ellos estaban sucios y la ropa estaba así toda chueca, mal acomodada. María no tenía un zapato, sus camisas ya no estaban bien fajadas, acomodadas en su pantalón o en su falda. Estaban greñudos así, greñudos, sucios. A lo mejor parecían dos personas que acababan de tener un accidente. Entonces, el terreno irregular y la prisa los dejaron sucios y desarreglados. Finalmente, llegaron al trabajo con un retraso considerable y un aspecto menos que ideal. Al abrir la puerta de la oficina, Carlos se encontró con su esposa, cuyos ojos mostraban una mezcla de sorpresa y desconfianza al verlo en ese estado desalineado y llegando tarde. Carlos llegó a la oficina, llegó a su trabajo y vio a su esposa. Se le abrieron los ojos, se sintió sorprendido, asustado y no podía creer que su esposa estaba enfrente de ella y enfrente de María. ¿Por qué? Pues porque él estaba sucio y desarreglado. Y su esposa pensó, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Posiblemente la esposa de Carlos desconfió y pensó que a lo mejor su esposo Carlos y María eran amantes y Carlos le era infiel. No sabemos. ¿Por qué? Porque aquí dice que los vio con ojos de desconfío, ¿verdad? Pobre la esposa. Y pobre Carlos y María. Ellos no tienen la culpa. Aunque la mañana había sido desafiante y pudieron solucionar el problema del camión, la preocupación en la mirada de su esposa le hizo darse cuenta de que su apariencia podría generar malentendidos. En este momento Carlos estaba muy preocupado, más preocupado ahora porque su esposa piensa que él es infiel con su compañera de trabajo, María, y no sabe qué hacer. Y también porque ese día es el aniversario de Carlos y su esposa. Y no le dijo nada, no se acordó, se le olvidó. ¿Qué pasará con la historia? Si quieres saber más
sobre qué pasa con la historia entre Carlos y su esposa, pues te invito a escuchar el siguiente podcast, el podcast número 8. Bueno amigos, espero que esta lección haya sido útil para ustedes. Si sí fue útil, me gustaría que me dieran su opinión acerca de qué fue lo que más les gustó y lo que menos les gustó. Yo leo todos sus mensajes y sus comentarios y pues eso me ayuda a mí para seguir haciendo videos que a ustedes les gustan y pues mejorar. Y también crear esas lecciones que les sirve a ustedes para seguir aprendiendo su español. Así que por favor no dudes en dejar tus comentarios. Y pues muchas gracias por escuchar el podcast Eco Español. No se les olvide suscribirse y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!